La pena ver Tenet en el cine, averigüémoslo. Por fin llegó Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, que se supone salvaría a la industria mundial de la exhibición comercial, pero parece que no se puede salvar ni ella. ¿Por qué? Pues por un fenómeno llamado COVID. Lo ideal sería ver Tenet en el cine, sobre todo por el sonido y la música, y una que otra escena de acción, pero al final de cuentas es usted quien decide si toma ese riesgo o no. De entrada, a mí me parece que la trama de Tenet es muy común. Hay un agente que va a tener que salvar al mundo por enésima vez, no de una tercera guerra mundial, en donde no hay una guerra nuclear, pero al menos sí tiene que ver con radiación, ¿no? Y que para variar, pues hay un villano que es un oligarca ruso, ya saben, los rusos siempre siendo los enemigos del mundo, ¿no? Llamado Seitor, y que inclusive hay un juego ahí entre Seitor, Arepo, Opera, Tenet, ¿no? Que más o menos se describe, ¿no? Lo interesante de Tenet son sus conceptos casi científicos, ¿no? Hay una cuestión que le llaman entropía invertida, que es como un caos de las cosas, pero de manera a la inversa, ¿no? La pinza de tiempo, en la cual es la más interesante, me parece, porque habla sobre un futuro y un pasado simultáneo, ¿no? Algo que retrocede y algo que avanza, pero de manera simultánea, ¿no? Y eso me parece como el gran apunte de Tenet, y incluye inclusive la paradoja del abuelo, este asunto en el que si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, ¿cómo pude haber viajado si no he nacido, no? Inclusive también se habla sobre un colapso ambiental, pero las escenas que vemos del presente donde se está desarrollando la historia no parecen del todo decadentes ni apocalípticas, o sea, no se evidencia como ese colapso ambiental, algo que creo que era un buen concepto para desarrollar, pero que solamente sirve como una idea o un pretexto para poder hacer avanzar la historia. Y bueno, todo esto le sirve a Christopher Nolan para crear un juego mental, como es costumbre dentro de sus películas, que sí es interesante, pero que se vuelve impenetrable, ¿no? O muy poco entendible, sobre todo en la secuencia final, que aunque hay un equipo rojo y un equipo azul, pues como que no queda del todo claro cómo funciona este asunto de el pasado y el futuro simultáneo, ¿no? A comparación de Inception, en donde sí entendíamos muy bien el fenómeno del sueño dentro de otro sueño, por ejemplo, ¿no? Y entendíamos muy bien espacio-tiempo, ¿no? O Memento, que a pesar de que iba de atrás hacia adelante, funcionaba sin mayor complejidad o con la complejidad que requería, pero al final de cuentas se entendía. Sin embargo, se entiende como el riesgo que toma Nolan, pues al querer no explicar de más su película para no volverla precisamente eso, sobreexplicada, que es de lo que se le acusaba a Inception, por ejemplo, ¿no? Pero eso hace que se vuelva cada vez impenetrable la trama y el concepto que está tratando de desarrollar, tanto que raya en lo pretencioso, pues. Y es que a Christopher Nolan ni a Tenet les interesa hacer cine experimental ni buscar los límites de la imagen y del sonido. Simplemente quieren encontrar una historia, pero parece que no encontraron como el tono ideal o la forma adecuada para poder aterrizarla del todo, ¿no? En vez de diagramar visualmente Tenet, como lo hizo con Inception, por ejemplo, decide desarrollar una serie de subtramas, como el robo de una pintura o de un dibujo, que al final de cuentas ni se roba, solamente para conocer Oslo, o el querer ingresar a un edificio para platicar con una traficante de armas, que al final de cuentas termina platicando con ella, a veces en la calle, a veces en un barco, de la manera como más cómoda posible. Entonces como que no tiene sentido este asunto de la maroma y teatro para poder ingresar al edificio si al final de cuentas se iba a poder hablar con ella, ¿no? Y a pesar de eso, pues son subtramas que sí tienen relevancia en la historia, pero que tampoco abordan mucho, ¿no? Bueno, pues hay que hablar de John David Washington, que es el protagonista, o sea, así se llama el personaje dentro de la película, que vamos, es un personaje que no tiene mucha personalidad, ¿no? Al final de cuentas funge como un agente secreto, ¿no? Muy al estilo James Bond, ya saben, ¿no? Que sabe usar un montón de armas, que es muy diestro para pelear, que maneja un montón de vehículos. Ya solamente le faltaba tomar martini para hacer todo un James Bond, porque inclusive en la seducción pues tampoco le sale, pues, ¿no? Se supone que hay un flirteo ahí con un personaje llamado Kat, pero no sientes que realmente haya como esa química, ¿no? Entonces, lo único que lo diferencia a este personaje pues es de que sabe ocupar la entropía invertida, pero tampoco nos va a explicar del todo bien cómo es que él la entiende y cómo es que la puede ocupar. Bueno, las emociones se sienten como muy frías en general de todo el elenco.
Vamos, no hay una gama de emociones ni una riqueza de contrastes o gama de grises en las que se contradigan algunos principios o valores de los personajes que los enriquezcan. Y esto tiene sentido porque Tenet funciona más como una especie de maqueta en la que Nolan trata de diagramar el concepto, la idea o la historia que quería contar. Pero vamos, en lugar de personajes lo que ocupa son monitos, son figuras, por eso es que el protagonista ni siquiera tiene nombre, nada más es el protagonista. Es una simple maqueta que va a servir para diagramar o tratar de diagramar esta historia. Y vamos, si no estás logrando explicar del todo bien al público tu historia para que la entienda medianamente a grandes rasgos, y si no le das tampoco emoción, pues no es de extrañar que el público, en vez de sentirse integrado, pues se sienta confundido. En resumen, Tenet es mucho merengue y poco pastel, y utilizando esta analogía de los pasteles, Nolan hace de Tenet su pastel de fondant, preocupado mucho más en que parezca real, aunque sabemos que no es real. Al final de cuentas el cine es ficción, como el pastel de fondant, por muy realista que parezca, en vez de darle sabor, ¿no? En vez de darle una riqueza narrativa, algo que al parecer no consigue del todo. Por eso es que aquí le damos 3 estrellitas, un vale la pena, pero sobre todo por la música de Ludwig Göransson, un músico sueco, y por lo cual valdría la pena quizá verla en el cine, pero insisto, ya es una decisión que ustedes deben tomar, o si la deciden esperar en alguna plataforma y verla en la comodidad de su casa. Bueno, hasta aquí las imprecisiones de Tenet, el estreno de la temporada que tanto se estaba esperando, y ya nosotros lo estaremos viendo en otro video para hablar de más cine, de más películas, y ojalá nos volvamos a ver en el cine. Hasta luego.